Continuando esta parte que habíamos comentado de la educación sexual, evidentemente se refiere a si nosotros pues tenemos que, después de todos estos conocimientos que hemos ido adquiriendo, si nosotros tenemos que intervenir en la educación sexual, evidentemente, por supuesto, de nuestros hijos o, bueno, o de alguna persona que nosotros, digamos, estemos formando. Pero es muy importante, esto no sé si se entendió lo que dije antes, el conocimiento de la vida sexual y de los datos básicos sobre su funcionamiento y significado es fundamental para evitar errores y tergiversaciones. Es preferible en esa parte, en esa formación en la sexualidad, sobre todo si nos toca dar alguna clase o preparar o formar a muchachos de alguna edad, es preferible llegar antes. Sin embargo, nosotros como adultos pues tenemos que tener un equilibrio para no adelantar etapas innecesarias y entonces provocar curiosidad y experiencias inmaduras en quien no está preparado suficientemente. Pero lo más útil para actuar al ritmo natural de un niño, quizás muchos de nosotros no, pero a lo mejor hay alguna de nosotros que sí tiene chiquitos, Mari, Yesmaira, o sea que pueden estar en esa parte de formación. Es muy importante actuar al ritmo natural del niño. El diálogo constante, por supuesto, padres e hijos, puede ayudar muchísimo porque siempre hay alguna pregunta que es signo para nosotros los papás ver si hay un avance en la maduración del niño y que ya uno puede comenzar a aportar, digamos, nuevos datos, ¿no? El diálogo padre e hijo, normalmente papá con el varón, madre e hija, mamá con la niña. En la medida que hay confianza y apertura entre padres e hijos, se consiguen mejores canales de información y de motivación para ayudar a los jóvenes. Hoy en día, esto está bien complicado, se los digo que este tipo de cosas están bien complicadas, porque bueno, porque la información que reciben los muchachos nuestros hoy en día bueno, muchísimo más adelantada de lo que nosotros pudiéramos decirle en cualquier caso. Pero como les decía antes, algunos aspectos para la educación sexual muy importantes, el diálogo padre e hijo o madre e hija. Otra cosa que es muy importante también con los niñitos, también con los muchachos, con los jóvenes, es la educación de la voluntad. La sexualidad es una pasión que es muy atrayente y bueno, y porque satisface muchos aspectos de la persona. Relación social, experiencias táctiles, auditivas, afectividad, emotividad. Entonces, por eso es muy importante que se les contraponga o que le contrapongamos a los muchachos que nosotros tenemos que formar una fuerza, un valor de esas cosas que sea, que lo ayude a conformar su personalidad. Y eso es muy importante, educar en la voluntad. Entonces, la voluntad es una cosa con una fuerza interior, es una fuerza muy profunda. Entonces, para tú educar en la voluntad es importante la disciplina personal, el trabajo responsable, las motivaciones que le podamos dar a nuestros hijos naturales y sobrenaturales. Porque solamente si tú fortaleces, fíjate que antes habíamos hablado que esa parte de sexualidad se maneja con razón, con la razón y con la voluntad, que son inherentes a la persona, al ser humano. Entonces, si tú formas la voluntad de tu hijo, tienes muchas maneras, pues, porque, bueno, exigiendo un trabajo, exigiendo un compromiso, exigiendo su cumplimiento de su deber, fortaleciendo sus virtudes, ayudándolo a crecer en sus aspectos de vida interior, todas esas cosas, la disciplina personal, o sea, que a veces uno no entiende por qué hay cosas de disciplina que le exigen a uno, a lo mejor en los colegios o qué sé yo, y al final tú llegas a una fabulosa conclusión, y es que simplemente todas esas normas disciplinarias y todas esas cosas forjan tu voluntad. Hay otra manera que es también compensar esas cosas de energía física, ¿ves? Los muchachos tienen siempre una gran vitalidad y necesitan desahogar su vigor
De lo contrario, pues siempre entonces se van hacia el otro lado, van hacia la violencia, van hacia los desenfrenos sexuales, etcétera. Entonces, una de las cosas importantes es, por ejemplo, el deporte, el trabajo físico, las actividades creativas, actividades súper dinámicas que se puedan hacer entre los padres y los hijos, ayudarle a lecturas o a programas de televisión o a programas que los ayuden, que los formen, trabajos físicos, trabajos educativos. Entonces, es criterio, darles como criterio. Es necesario tener principios humanos y cristianos bien definidos. Que nosotros ayudemos a nuestros hijos o a las personas que nos toque que formar, de distinguir qué es lo correcto de lo que es perjudicial a la totalidad de la persona. Incluso, miren, incluso uno a sus hijos debe inculcarles hábitos de pudor. O sea, a veces que uno dice, bueno, es que se bajó así, no sé, por ponerles un ejemplo, en calzoncillos, en ropa interior. No, si hay una persona de servicio, una cosa, uno tiene que inculcarle a sus hijos, no, mira, ponte un short, un pantalón, ponte un bermuda. O sea, uno tiene que inculcarle esos hábitos de pudor y de control de sus reacciones para vivir dominando a la vida y no que la vida sea quien te domine a ti. Eso es una autoconvicción también. Miren, muchas veces los muchachos que llaman más la atención, que son como más así, son como más desenfrenados y tal. Entonces, los de uno que a lo mejor son un poco, a lo mejor son igual de alborotados, pero que a lo mejor son un poquito más desenfrenados, entonces, oye, quisieran es como vivir o copiar o hacer lo que hace el otro, que es el que justamente tiene sus características como de desenfreno. Y no, hay que convencerlo. Tú no puedes envidiar ese tipo de cosas. Tú tienes tu personalidad, tú tienes tus valores, tú tienes tus principios, tú eres bien bueno en esto, eres bien bueno en el deporte. O sea, ayudarlos con esa autoconvicción de que ellos no necesiten ese desenfreno sexual o que en lugar de ellos dominar esa parte de su vida, van creciendo como que no son capaces. Entonces estas cosas, la vida y todos estos desenfrenos más bien los convencen a ellos. No. Hay que conseguir de parte de ellos que tengan su control, pero que ese control no sea impuesto, sino que sea deseado. Ellos quieren tener su prepararse, quieren tener su noviazgo como debe ser, uno tiene que, bueno, desmayarse y darles un jarabe de lengua hasta, bueno, eso es lo que nosotros tenemos que tratar para formar sexualmente a nuestros hijos y que no vayan a caer en una cuestión de un simple placer o de que se dejen convencer muy fácilmente por lo que les pueden decir, bueno, tú no eres suficientemente hombre, o no, bueno, tú no gustas porque realmente no eres capaz de... No, hay que darle todos esos criterios y todos esos principios de autoconvicción de que los valores son bien importantes en la vida y que mientras tú estés lleno de esos valores y que te puedas regir con tu inteligencia, con tu razón y con tu voluntad, eres tan hombre como todos los demás, o eres tan mujer, o eres tan atractiva como son las demás, solamente que, bueno, tú tienes tus valores y tus principios y hay que, bueno, machacarlos. Es una lucha bien grande en estas épocas, pero bueno, nosotras no podemos decaer. Casi terminando con nuestro módulo, pues viene esta parte del significado de la concupiscencia. O sea, realmente, ¿qué significa esto? Entonces, claro, nosotros tenemos el concepto muy claro que Dios nos creó y nos hizo hombres y mujeres formados de alma y cuerpo, con inteligencia, voluntad y libertad. Pero en algunas ocasiones de la vida, que eso son otras cosas que se le puede decir a los jóvenes, en algunas ocasiones de la vida dejamos de usar nuestra inteligencia para actuar. Entonces, nos dejamos llevar por alguna cosa que nos llama la atención, nos dejamos llevar por lo que nos dictan los sentidos, por lo que nos dictan los sentimientos, haciendo que aparezca la concupiscencia.
que quiere decir que el cuerpo y sus sensaciones mandan sobre la inteligencia y sobre el alma y nos dejamos llevar por los sentidos y por las cosas terrenales. Entonces, eso es la concupiscencia, cuando el hombre no ve más allá, sino que se deja llevar por los criterios puramente del cuerpo y porque todas las sensaciones manden sobre tu inteligencia, sobre tu voluntad y sobre el alma, y te dejas llevar por los sentidos y por las cosas terrenales. Aquí ya la persona no está usando su inteligencia y solo se está dejando llevar por sus sentidos, pero no puede ser en ese momento capaz de medir sus consecuencias. Al dejar que la concupiscencia aparezca, el hombre se animaliza, pues se rebaja un poco y entonces no ve más allá. El hombre olvida que es un ser llamado a la felicidad eterna y empieza a buscar la felicidad en los placeres y sensaciones del cuerpo y finalmente queda atrapado en ellas. Entonces, podíamos hablar, imagínense ustedes, cuántos ejemplos, cuántas situaciones, cuántas cosas en la vida que pueden llevar a un ser humano a esto, pero básicamente es cuando nos dejamos llevar, cuando nuestra inteligencia decae. Cuando la inteligencia declina nuestra razón, declina nuestra voluntad, entonces aparece esos sentimientos de libertad, donde entonces el hombre se olvida de que es un ser llamado a la felicidad eterna, que al final de cuentas es lo que nosotros no queremos, la felicidad de aquí, la felicidad terrena. Nosotros tenemos que buscar la felicidad eterna, que es la felicidad que nos ofrece Papá Dios en el cielo. Pero cuando tú dejas atraparte por placeres y sensaciones del cuerpo, bueno, ya quedaste atrapado en ella, entonces ahí ya dejamos de razonar, dejamos de reflexionar, dejamos de actuar como seres que somos llenos de inteligencia y de voluntad. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitirle a nuestros hijos, a nuestros, bueno, no sé, a los nietos cuando sean pavos, o a hermanos si tenemos hermanos jóvenes, o varias de ustedes que tienen niños pues todavía pequeños en plena formación. Con esto terminamos esta sesión 8, pero la sesión 9 tiene que ver con el mandamiento 6 y el mandamiento 9, el sexto y el noveno mandamiento, y son los pecados contra el sexto y el noveno mandamiento, donde se habla de la pureza, donde hay, de verdad que es realmente un complemento de esta sesión 8. Yo me voy a comprometer con ustedes, ojalá pueda cumplirles, a ver si en el transcurso de esta semana logro poderles mandar esa sesión también, porque ambas van muy juntas. Bueno, muchísimas gracias. Le damos gracias a Papá Dios por toda esta transmisión y porque les llegue a sus correos y que, bueno, que no haya muchas dudas, pero si hay dudas estoy siempre a la orden. Un fuerte abrazo.